Muy buenas tardes, jóvenes. Estamos en la clase número 6, unidad 2, Introducción a las perspectivas de la personalidad. En la anterior clase habíamos visto dos puntos de vista, el punto de vista etimológico de lo que significa la personalidad y el punto de vista psicológico a cargo de la definición de Gordon Allport. Hoy nos corresponde analizar un punto que, bueno, son dos puntos que me parecen importantes. Por un lado vamos a analizar los componentes de la personalidad y por otro lado la forma de evaluación de la personalidad. Y con esos dos puntos concluimos la unidad 2 y pasamos ya directamente a lo que es la unidad 3, perspectiva biológica de la personalidad. Bien, hoy vamos a identificar cuáles son los componentes de la personalidad. Esto con el ánimo de ir reuniendo las piezas que han quedado dispersas a lo largo de estas últimas clases. Los componentes de la personalidad son tres: el temperamento, el carácter y las preferencias. Vamos primero con el temperamento. El temperamento se refiere al conjunto de rasgos o cualificaciones psicológicas de intensidad variable, que son naturalmente heredadas. Los rasgos temperamentales pueden ser de nivel de intensidad mínimo, medio o muy intenso, y están naturalmente adheridas a nuestras acciones. Por otro lado, tenemos el carácter, que es el segundo componente de la personalidad. El carácter se refiere al conjunto de rasgos o cualificaciones psicológicas de origen biográfico. A diferencia del temperamento, estos no son genéticamente predeterminados, sino construidos por la experiencia y por la historia del sujeto. El carácter, es equivalente a las actitudes o predisposición a actuar y son visibles a partir de una situación particular. Por ejemplo, ante una situación de cumpleaños, nuestra actitud podrá ser positiva o negativa dependiendo de cuál es nuestro nivel de relación que tenemos con el cumpleañero. Entonces la actitud lógicamente va a variar en eso. Y en esa actitud nosotros podemos identificar cuál es el carácter de la persona ante esa situación, porque estamos identificando cuál es la predisposición a actuar del sujeto. Y finalmente tenemos las preferencias que, como ya lo habíamos tratado, las preferencias constituyen decisiones personales. Entonces aquí hay un parecido con el carácter, porque en ambos casos, ambos tipos de rasgos vienen de la experiencia y de la historia del sujeto. Es decir, que tanto las preferencias como el carácter es posible identificar a través de estos rasgos la historia y la experiencia del sujeto. Bien, eh, las unidades psicológicas de origen biográfico, en este caso, pueden ser desencadenadas a partir del tipo de decisión del sujeto. Es decir, que una decisión, mejor dicho, una situación que permita decidir, nosotros podemos ver a partir de esa situación cuál es la preferencia que tiene el sujeto. Y en la preferencia conoceremos los rasgos preferenciales de este mismo. Bien, complementando a lo que ya hemos explicado respecto a las preferencias, podemos decir que estas tienen un nivel de relación con las necesidades que hemos construido a lo largo del tiempo. Por eso se entienden que tanto las preferencias como el carácter son factores biográficos, porque nos revelan la experiencia que nosotros hemos adquirido y las decisiones que nosotros hemos tomado, tanto en actitudes, en el caso del carácter, como sobre las elecciones que hacemos en el caso de las preferencias. Podemos subdividir los rasgos preferenciales por preferencias de actividades de ocio, preferencias de conducta general y preferencias por estilo de vida. Por ejemplo, las preferencias de actividades de ocio pueden desencadenarse a partir de las situaciones de elegir una profesión, por ejemplo, o elegir hobbies. En las preferencias de conducta general, estas pueden ser desencadenadas por la formalidad con la que nos vestimos, la cuasi formalidad o la informalidad. Y en el caso de las preferencias por estilos de vida, podemos ver claramente ante situaciones de alimentación o hacia actividades que tienen relación con el estilo de socialización que tenemos. Puede ser dominante, evasivo, social, dependiente, etcétera. Entonces, en este tipo de situaciones nosotros podemos, vamos a decir, identificar
cuáles son las preferencias del sujeto. Y en la medida que identificamos cuáles son las preferencias del sujeto, podemos también identificar y empezar a construir la personalidad que tiene. Bien, complementando a lo que ya explicamos respecto al temperamento, es importante hacer una reseña histórica de este concepto, debido a que no es un concepto novedoso, es un concepto que proviene de la antigüedad. De hecho, el primer autor fue Hipócrates, el primer autor en establecer una teoría del temperamento. El temperamento hasta ese tiempo se lo entendía como el 100% de la personalidad, es decir, que no había un manejo sobre los conceptos de carácter ni de preferencia. El temperamento, desde el punto de vista de Hipócrates, se conformaba por 4 humores corporales, es decir, sustancias del organismo: la bilis, la flema, la sangre y el agua. Él señaló también que siempre la variante del comportamiento se debía a la preponderancia de una sustancia por encima de otra, es decir, que las variantes comportamentales se debían al nivel de sustancia que predominaba en el organismo tratante, ¿no? En este caso, por ejemplo, la bilis. Las personas que tienen un predominio de la bilis en el organismo tienden al neuroticismo, son personas más quejumbrosas, más nerviosas. Las personas que tienen un predominio en la flema tienden a la destreza mental, es decir, que tiene que ver con el intelecto, con el nivel de intelecto. Las personas que tienen un predominio de sangre tienen un comportamiento muy variante, es decir, que es un comportamiento más errático. Y las personas que tienen un predominio por el agua son tranquilos, de menor intensidad de respuesta, son pasivos, etcétera, etcétera. Si bien la teoría de Hipócrates fue una teoría muy interesante en ese tiempo, se han dado obviamente relecturas. Una de las relecturas más importantes fue la que proporcionó Galeno y en el siglo pasado el autor Heysen. Sin embargo, es importante tomar en cuenta de que cuando nosotros vamos a analizar una teoría, tenemos que analizar una teoría de primera mano, es decir, recurrir a la fuente inicial. Si nosotros vamos a hablar sobre la teoría de Hipócrates, tenemos que recurrir a la obra de Hipócrates, porque las relecturas ya son interpretaciones de cada uno de los autores, y las interpretaciones siempre llevan distorsiones de la teoría original. Entonces, es por eso que posiblemente podamos analizar algunas concepciones que ya están un poco distorsionadas, por ejemplo, en el manual que yo les he dado. En el manual que yo les he dado son relecturas. Por eso es que vamos a ver las variantes de la teoría de Hipócrates, por ejemplo, en la sangre negra, la sangre azul, la sangre amarilla, la bilis verde. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que Hipócrates solamente estableció 4 humores corporales y las variantes comportamentales provenían del predominio de esas sustancias sobre otras. El segundo punto corresponde a evaluación de la personalidad. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de un psicólogo clínico cuyo paciente nos pide, por ejemplo, que evaluemos su personalidad, ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar de la personalidad? ¿Y bajo qué método tenemos que hacerlo? Son 3 cuestiones centrales de este punto. Vamos primero con la cuestión ¿qué evaluar de la personalidad? La respuesta es sencilla. Nosotros tenemos que evaluar la estructura de la personalidad. Y cuando hablamos de estructura ya sabemos que estamos hablando de los bloques que constituyen o que conforman la personalidad, es decir, los componentes de la personalidad. En ese sentido tendríamos que evaluar entonces lo que hace un momento mencionamos. El temperamento, es decir, el nivel de intensidad de la respuesta del sujeto, el carácter, es decir, las actitudes positivas o negativas desde el punto de vista cultural, y finalmente las preferencias, es decir, las elecciones que el sujeto hace ante situaciones que permiten decidir. Entonces nosotros evaluamos desde
evaluamos la personalidad a partir de los componentes de la personalidad. Evaluar la personalidad entonces implica describir los rasgos temperamentales, caracterológicos y preferenciales del sujeto. Entonces aquí cabe mencionar cuál es el concepto de rasgo del que partimos. Un rasgo es una cualidad o atributo del comportamiento humano que es persistente en el tiempo y consistente en forma. Persistente en tiempo porque a lo largo del tiempo nosotros actuamos más o menos igual en determinadas situaciones. Y consistente en forma debido a que ese actuar igual que nosotros acabamos de mencionar es cualitativamente similar cada vez que se presenta dicha situación. En efecto, aclaro el concepto de rasgo debido a que a lo largo de nuestra profesión nosotros lo malutilizamos. Y lo malutilizamos en dos sentidos. Por un lado utilizamos el término rasgo para conocer globalmente una persona y por otro utilizamos el término para explicar la conducta general de una persona. Vamos con el primer sentido. La discriminación de los rasgos solo sirven al psicólogo de la personalidad para analizar las diferencias individuales entre unos y otros. Es decir, para describir las cualidades de una persona. Pero solamente representan una unidad de análisis diferencial, nada más. Por otro lado, en el segundo sentido, al menos si tomamos en cuenta la definición de Gordon Allport, podemos analizar el concepto de rasgo a partir de un valor disposicional, es decir, un valor, una meta, una aptitud, una preferencia, etc. Sin embargo, los rasgos de personalidad responderían a un nivel de estudio de la conducta y no a la conducta en su generalidad. Por ejemplo, otros niveles diferentes implican los reflejos, los instintos, la adaptación, la presión social, la presión cultural, la conveniencia del propio sujeto, y son análisis del comportamiento que no responden al elemento de rasgo de personalidad. En cuanto al número de rasgos, bueno, los diversos autores de las diferentes perspectivas proponen un número de rasgos diferentes, conformantes de la personalidad. Es decir, que existen muchas teorías que han intentado estudiar el número de rasgos como unidades cualitativas y psicológicas del sujeto. Entre ellos tenemos el modelo pentafactorial basado en 5 rasgos de personalidad, el modelo de Telegen basado en 7 rasgos de personalidad, el modelo de Heysen basado en 2 rasgos de personalidad y con 4 variantes, y el modelo de 16 factores basado en 16 rasgos dicotómicos de la personalidad, es decir, que dan 32 rasgos en total. Este modelo de 16 factores es del autor Cattell, que lo vamos a avanzar en otras materias como evaluación psicológica 1 y 2. Lo cierto es que estudiar el número de rasgos con que se puede calificar al ser humano no hace otra cosa que reactivar viejas polémicas desde mi punto de vista, siendo que el problema no está allí, por supuesto. Si se busca en el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a identificar al menos 7.000 términos que sirven para calificar a las personas. Entonces, el problema creo que ha sido, en cuanto al número de rasgos, ha sido muy estudiado, pero poco apropiado desde mi punto de vista. La segunda cuestión hace referencia a cómo evaluar la personalidad. Todos los instrumentos, cuestionarios y test de personalidad arrojan lógicamente un perfil de personalidad. Es decir, indican qué características tiene un individuo. Sin embargo, se necesitan 2 elementos de interpretación. Por un lado, se necesita la formación teórica y por otro, la experiencia del caso. ¿Cuándo hablamos de formación teórica? Para interpretar los rasgos de personalidad no basta con tener un manual de interpretación de un test. Es necesario tener conocimientos profundos sobre la perspectiva de la personalidad de la que estamos partiendo. Esto objeto obviamente de conocer no solo los rasgos, sino el funcionamiento interno de estos, la forma en que se desarrollan, etcétera, etcétera. Esto no es una tarea circunstancial, sino básica en el psicólogo de la personalidad. Por otro lado, la experiencia del caso. Incluso dominando una perspectiva no sería suficiente si no la contextualizamos con información obtenida por la experiencia del paciente.
Entonces, sea por una interpretación cuantitativa o cualitativa, necesitamos obtener la experiencia del caso, es decir, necesitamos obtener esa información biográfica que nos puede proporcionar el sujeto. Esto con el objetivo de explicar, obviamente, la personalidad, no solamente describirla, sino explicarla. Ahora corresponde analizar el proceso de evaluación de la personalidad. A partir de ambos elementos que vimos hace un momento, es decir, de la formación teórica y la experiencia del caso, podemos describir la estructura y explicar la dinámica y desarrollo de la personalidad. Es decir, el proceso de evaluación incluye 4 etapas básicas: el registro biográfico, la evaluación mecánica, la interpretación del perfil y el diagnóstico según el perfil de personalidad. Vamos con la primera etapa, registro biográfico. Esta consiste en la administración de una entrevista de personalidad que cumple el objetivo de identificar los momentos claves o puntos críticos en la configuración de determinados rasgos. Esta configuración abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia, es decir, los periodos de sensibilidad que corresponden a la construcción de los rasgos de personalidad. Evaluación mecánica. Esta etapa consiste en 3 actividades. La primera es aplicar la prueba de personalidad, la segunda es corregir los resultados y la tercera es la baremación. Cumple el objetivo de encasillar los rasgos en función de los parámetros estadísticos de una determinada población. En el caso de que nuestra evaluación mecánica sea cuantitativa, ¿no? La tercera etapa corresponde a la interpretación del perfil. También se denomina en algunos casos como análisis ipsativo de la personalidad, pero es más conocido esta etapa como interpretación del perfil. Esta interpretación consiste en buscar elementos de análisis entre los rasgos de personalidad identificados con los periodos críticos o claves de la configuración de estos que describimos en el registro biográfico. La interpretación debe describir, explicar y predecir la personalidad del sujeto. Por eso es que es un nivel explicativo, no es un nivel tan descriptivo. Y finalmente el diagnóstico según perfil. El diagnóstico según perfil de personalidad se lo realiza únicamente si existe una patología de personalidad. Se define como una sentencia final de la interpretación. Este nivel es conclusivo, lógicamente, y recopila toda la información, tanto de la interpretación como de la evaluación mecánica y del registro biográfico. ¿Okay? Como último punto de la clase, me parece importante mencionar que, si bien el proceso de evaluación de la personalidad es un protocolo único y estándar de evaluación, no obstante, el amplio campo de la psicología permite que podamos disponer de diferentes tipos de evaluación. Es decir, cuando hablo de diferentes tipos de evaluación, estoy hablando de diferentes orientaciones epistemológicas, por supuesto. Existen al menos 2 tipos de evaluación: la evaluación psicométrica de la personalidad y la evaluación proyectiva de la personalidad. Nosotros, a partir de la próxima clase, vamos a analizar con mayor profundidad ambas formas de evaluación, tanto las técnicas e instrumentos de las que dispone cada uno. Y vamos a profundizar sobre las concepciones que tienen estos tipos de evaluación. Bien, si tienen alguna pregunta o alguna duda, con gusto pueden realizarla a partir de ahora. Buenas tardes, Yanina. Excelente pregunta. Bien, en este punto creo que hay que aclarar un par de cosas. Primero, la interpretación, la etapa 3, o sea, la interpretación del perfil, es un análisis cualitativo de acuerdo a los resultados que yo he obtenido de la evaluación mecánica. Esto quiere decir que lo que era cuantitativo hasta la evaluación mecánica se convierte en un elemento cualitativo del análisis de la interpretación del perfil. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro que el individuo tiene el 100% de la intensidad de respuesta, diría entonces que es un sujeto impulsivo en la evaluación del perfil. La segunda aclaración está en relación a los límites que hay entre la tercera etapa y la cuarta etapa.
Cuando hablamos de interpretación de perfil, hacemos una cualificación de acuerdo a los datos que hemos obtenido, como dijimos hace un momento. Cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de una etapa conclusiva, es decir, la sentencia final que emite un psicólogo de acuerdo a las interpretaciones que ha tenido en las anteriores etapas. Entonces, quiere decir que el diagnóstico no necesariamente debe representar siempre por escrito una patología. Es decir, que si no encontramos razones para que un sujeto que es impulsivo tenga necesariamente que tener un diagnóstico de trastorno de agresividad de la personalidad, simplemente caemos en la descripción de lo que hemos encontrado. Entonces, yo diría más bien que el propósito del diagnóstico es simplemente comunicar a partir de sentencias conclusivas, comunicar aquello que hemos encontrado en el sujeto.